precisamente la falta de consolidación del papel periódico como fórmula impresa, que en realidad se alcanzó hasta el reinado de Carlos III, a pesar de las resistencias de algunos sectores de los poderes públicos. Con la Real Orden del 19 de mayo de 1785, esta sí es posterior a estas publicaciones, se hace una distinción explícita entre el libro y los papeles periódicos, a partir del criterio de su extensión, que en este caso no debía exceder los 4 o 6 pliegos impresos. Aunque esta Real Orden de 1785 es posterior a la publicación de Asuntos Varios, sus preliminares legales parecen reflejar el cumplimiento de las disposiciones específicas para los papeles periódicos, de asignar 2 sujetos juiciosos para examinar y censurar los números presentados y sólo así conceder la licencia. En el caso de Asuntos Varios, el sujeto asignado por el virrey Bucareli como responsable de revisar cada número de esta publicación sería Juan Agustín Morphy. Una vez lanzado el primer número con la censura y licencias convenientes que aparecieron en una sola página, en el orden siguiente como se ve aquí. Primero está la censura de Morphy, con fecha del 14 de agosto de 1772, y encontramos que Morphy es un religioso, lo cual era común en la asignación de la elaboración de censuras que darían pie al otorgamiento de licencias o privilegios por parte de la autoridad civil. Morphy recomienda la impresión de esta obra, cuyo autor, cito, tiene acreditado su amor al público y su celo infatigable por el honor de las letras. Fin de cita. Los argumentos son, además de encontrar, como es regular ver en estos textos, que no se opone a las leyes del reino y regalías de su majestad, y también, cito, la obra que emprende está recomendada por la práctica de todas las naciones cultas de la Europa, que conociendo su utilidad, la han admitido y aún patrocinado con cuantos auxilios puede contribuir a su perfección. Fin de cita. Según lo dicho, esta sería una obra acorde con el principio ilustrado de promover o de coadyuvar a la utilidad pública y al progreso. Muy bien, en segundo lugar tenemos la licencia del virrey Bucareli, con fecha del 22 de agosto de 1772. Es un texto igualmente breve, en el que Bucareli otorga licencia para dar a la prensa el papel presentado, así como los subsecuentes, que por su indicación deberán pasar a Morphy, cito, los que aprobados por dicho padre se darán a la estampa. Fin de cita. El tercero es la aprobación de Gregorio Maña y Soto del 21 de octubre de 1772. Él ostenta sus títulos de mayor, canónigo magistral de la Iglesia Metropolitana de México, etc. Este informe lo solicitó el señor provisor y a él se dirige Omaña para notificarle que le parece, cito, muy útil al público y no contiene cosas que disuenen nuestros sagrados dogmas o en las costumbres y regalías de su majestad. Fin de cita, por lo que le recomienda otorgar la licencia. Finalmente, la licencia del provisor, el doctor Joseph Ruiz de Conejares, con fecha del 12 de octubre de 1772. Es una licencia esta vez eclesiástica, por tratarse de un autor religioso. Quien otorga la licencia es el mismo Conejares, Ruiz de Conejares, ordinario del Santo Oficio de la Inquisición, juez provisor y vicario general del arzobispado, quien hace gala de sus títulos y de la persona por quien los obtuvo, es decir, don Antonio Núñez de Haro, arzobispo de la Iglesia Metropolitana, a quien, por cierto, en el tercer tomo de la Gaceta Alzate hace una dedicatoria. Posteriormente, el provisor indica que él y el arzobispo conceden licencia al Alzate para dar a la prensa esta obra periódica. Y cito, y esto es muy importante, además de que consta no tener cosa de que se oponga nuestra fe y buenas costumbres, con calidad de que no se dé al público hasta que por el señor aprobante se coteje y por el oficio se tome razón. Muy bien, a manera de análisis y conclusiones, quiero decir que Alzate fue un editor de publicaciones de carácter privado en las que no se trataban asuntos de Estado, en vez de políticas como fueron las gacetas de Castorena y Ursúa y la de Sagún en la primera mitad del 18 y la de Valdés en la segunda mitad. Estas tres gacetas de México a las que hago alusión se imprimieron con privilegio, más carecen de paratextos legales que pudieran proporcionar mayor información sobre la manera en que se tramitaron y quienes intervinieron en dichas cuestiones. Como la solicitud de privilegio no era obligatoria, no es extraño que las obras periódicas de Alzate
se limiten a mostrar las autorizaciones de impresión o licencias. Y casi podría hacerse una generalización acerca de la carencia de privilegio en la prensa ilustrada o científica en la Nueva España, como es la de Alzate y la de Bartolacci, si no fuera porque el Mercurio Volante de José Ignacio Bartolacci, publicado al mismo tiempo que Asuntos Varios de Alzate, presume de un privilegio otorgado al autor por el superior gobierno. Fue quizá que Alzate sencillamente careció de interés por la posesión de un privilegio de impresión, o que desde su primera obra periódica quedó marcado por la huella de la censura posterior. El caso es que además su segunda obra periódica es la única en su género que incluyó los textos de censura, aprobación y licencia. El Diario Literario de México se suspendió por decreto del virrey Croix el 15 de mayo de 1768. Se prohibió continuar la obra y se mandaron recoger los números publicados, especialmente el número 8. Parece entonces que en la escena de la prensa periódica Alzate, con todos los beneficios que podía darle su condición de criollo y eclesiástico, así como su relativa capacidad económica para sostener estas empresas, tuvo que vencer importantes adversidades en términos de censura. ¿Sería su imprudencia en la crítica que le hacía ganarse animadversiones, o simplemente sus afanes ilustrados que lo hacían atreverse a colocar al señor público como su principal interlocutor antes que al mismo virrey y a publicar textos de sus lectores? El resultado es que después de la censura ejercida en el Diario Literario de México, se da una obra como la de Asuntos Varios que refleja en su materialidad las contradicciones de un sistema de publicación que supuestamente tendía a la modernización con las reformas de Carlos III. En dicha obra de Alzate, aunque breve, no se suprimieron los paratextos legales ni se omitieron las alabanzas al autor. Por lo tanto, las políticas de la administración ilustradas orientadas a facilitar el surgimiento de obras con la simplificación de trámites quedaban en entredicho, cuando al final el afán de promover las luces quedaba desplazado por la garantía del control de lo escrito. Muchas gracias. Vamos a presentar el trabajo de Guadalupe Rodríguez Domínguez, a quien hay que decir que envidio enormemente porque ha trabajado con Pedro Cátedra y con Mercedes Fernández Valladares, entonces me dan ganas de morderle una oreja de envidia. Pero bueno, gracias a eso es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, en España, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana, cuenta con estudios en lengua portuguesa y cultura brasileña y experiencia en traducción del portugués al español. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente en materias relacionadas con el estudio de la literatura novohispana y de los fenómenos editoriales de la España de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sus líneas de investigación se desarrollan en torno a la literatura popular impresa española y novohispana, la poesía novohispana y la literatura de cordel, atendiendo en sus aspectos poéticos y de transmisión textual, cuestión esta última que enlaza con las investigaciones en torno a los fenómenos editoriales de España y los virreinatos americanos. Como verán, hoy nos dedica un trabajo sobre las ediciones contrahechas y otras ediciones alegales de la imprenta española y del virreinato de la Nueva España en los siglos XVI y XVII. Muchas gracias. Gracias al Centro Universitario de Investigaciones Bibliográficas
Pues sí, bueno, muchas gracias a la doctora Idalia por la invitación, es un placer estar aquí. Y bueno, les voy a hablar sobre las ediciones ilegales algunas. Les voy a mostrar una edición ilegal novohispana y 3 ediciones ilegales españolas que vieron la luz durante el siglo XVII. Estructuro la ponencia en 3 partes. Primero una pequeña introducción para contextualizar y después entro directamente a los textos ilegales. Y bueno, doy comienzo a la lectura. Para quienes nos dedicamos a la investigación filológica, los avances en los estudios de la historia del libro antiguo representan una verdadera luz al realizar estudios y ediciones críticas de diversas obras. Las muchas especialidades de la historia del libro que desde hace tiempo han comenzado a señalar la importancia del estudio sistemático del libro antiguo en sus diferentes aspectos nos proporcionan cimientos sólidos, por ejemplo, por la consideración de que el valor gráfico y el esfuerzo de su elaboración no es inferior al texto contenido ni al de sus funciones. En lo referente al texto y desde una perspectiva histórica, el continente y sus circunstancias de producción, de circulación o de uso podrían ser tan importantes como el contenido. Los avances en la nueva historia del libro académica y la paulatina autonomía que ha ido cobrando han permitido que poco a poco vaya dejando de considerársela como parte de las ciencias auxiliares de la historia que, en última instancia, continuaron poniendo más atención en el contenido de los textos. La historia del libro académica, con sus especialidades diversas, como decía, no solo ha contribuido a enriquecer los estudios sobre la historia de la literatura, sino, sobre todo, a independizarse como disciplina científica y como un método de conocimiento para reubicar o recolocar los documentos y los acontecimientos en la construcción de una nueva historia. En este sentido, la labor profesional de los bibliotecarios, como comentaba la doctora Idalia, se ha desarrollado de manera paralela a la profesionalización de la historia del libro. El contacto con los libros y las necesidades de un orden material urgente a partir de la incorporación de las tecnologías de información a las bibliotecas, cada vez más exigente en beneficio de los usuarios, ha llevado a los bibliotecarios a desarrollar métodos rigurosos que están en la base de la historia del libro. Y aquí quiero hacer énfasis, ya que hablo desde mi perspectiva de usuario. Los investigadores hemos experimentado en los últimos años la migración del sistema de fichas de consultas en bibliotecas al de bases de datos, por ejemplo. Estas posteriormente han ido conformando los catálogos online y estos, que ya pueden ser consultados de manera remota, han evolucionado también dando lugar a nuevos catálogos de catálogos o catálogos colectivos. Todo este cúmulo de materiales a nuestra disposición requiere ser aprovechado para diseñar instrumentos específicos que promocionen la creación del conocimiento, precisamente mediante el acceso a esta información. Para los estudiosos de literatura, tanto la evolución de los estudios de la historia del libro antiguo como la posibilidad de tener cada día mayores facilidades de localización y acceso a materiales es fundamental. Nos permite pensar en la paulatina configuración de lo que denominaríamos un inventario ideal de textos que se difundieron durante los siglos XVI y XVII en España y en los virreinatos, especialmente de la Nueva España. Y me refiero exclusivamente a estos siglos y lugares porque son los que conforman el marco temporal y espacial que me he dedicado a estudiar, específicamente del siglo XVII, y desconozco el caudal de materiales impresos que pudo circular en años y siglos posteriores. Es evidente, sin embargo, que este inventario ideal no puede ser completo en virtud de que hay una gran cantidad de ediciones de las que no se conserva ni un solo ejemplar, de cuya existencia se tiene noticia a través de referencias contenidas en otros textos. Por tanto, las incalculables pérdidas de ediciones de la época imposibilitan el conocimiento de la totalidad. Además de lamentar las pérdidas, somos conscientes de la complejidad del fenómeno editorial de esta época, reflejado en la complejidad de la transmisión textual de las obras literarias, cuestiones que dificultan la elaboración de nuestras ediciones críticas. Solo por citar un ejemplo, la existencia de ejemplares de una misma edición con diferencias notables, ocasionadas por labores de corrección de los autores, editores o cajistas en el proceso de impresión, requiere una reconstrucción con base en el análisis material que sobrepasa en ocasiones nuestras destrezas filológicas y nos obliga a acercarnos a otras disciplinas.
Digamos que estas cuestiones inclusive son sencillas y fáciles de superar si las comparamos con la perturbación que nos provoca encontrarnos frente a textos sin datos de impresión, editados una o más veces, o con datos de impresión inventados, falsificados, o peor aún, obras completas que falsifican a las auténticas y se difunden como si lo fueran. En este sentido, y si aspiráramos a cierta exhaustividad, es decir, a la creación de ese inventario ideal del que hablaba, deberemos incluir esos impresos indocumentados. Voy a abordar este tipo de impresos indocumentados que son la primera parte de esta presentación. Y voy a ir intentando desgranar algunas vías de análisis. Necesidad que ha sido puntualizada por Rodríguez Moñino hace varias décadas cuando reflexionaba sobre los pliegos sueltos poéticos del siglo de oro, quien nos decía, y cito, la tarea de inventariar lo que hay es previa a cualquier trabajo serio sobre poesía del siglo o de los siglos de oro. La de estudiar la tipografía de los pliegos que no llevan lugar o año expreso, elemental para salir de las imprecisas vaguedades. Así pues, la identificación de esta gran cantidad de textos alegales salidos a la luz durante el antiguo régimen se torna fundamental para ir reconstruyendo algunos pilares que se nos escapan y que requieren urgente atención, como sería la identificación de los impresos indocumentados, muchos de los cuales precisamente por ser indocumentados pertenecen a la parcela de la alegalidad. Y con base en qué tipo de estudio se puede identificar, analizar e integrar estos documentos. Para ello retomo las ideas que he venido apuntando en esta introducción. La independización de la historia del libro como disciplina científica y como método de conocimiento en sus diferentes especialidades nos permite reubicar o recolocar los documentos y los acontecimientos de una manera más realista en el complejo mosaico de la historia, y no solo la literaria. Antes de entrar a aspectos más técnicos, es necesario apuntar, grosso modo, algunas circunstancias que dieron lugar a la proliferación de dichas curiosidades indocumentadas. Aquí tenemos un ejemplo de dos textos que se difundieron durante el siglo XVII, sin datos de impresión ni preliminares y ninguna pista de dónde pudieron haber sido estampados. Sabemos, bueno, retomo otra vez lo de las circunstancias. Como sabemos, la llegada de la imprenta de tipos móviles a España fue promovida activamente por los reyes católicos Isabel y Fernando, quienes, preocupados por la instrucción de sus súbditos, proporcionaron bastantes facilidades para la implantación de talleres en el reino, así como para la circulación sin restricción de impresos de diversa índole. Una cédula real de 1480 titulada "De los impresores, libreros, imprentas y librerías" evidencia este ambiente de facilidades. La exención de impuestos para el texto impreso permitió durante algún tiempo la libre estampación y circulación de gran cantidad de materiales. Sin embargo, andados los años, en 1502 los reyes católicos emitieron otra cédula titulada "Diligencias que deben preceder a la impresión y venta de libros del reino y para el curso de los extranjeros", con la que comenzaron a restringir lo que en un inicio tenía casi total libertad. La razón de este replanteamiento fue la circulación masiva de textos impresos considerados por su peligrosidad, que atentaban contra la moral, la religión y cuestionaban el poder de la corona. En esta cédula, los reyes solicitan a las autoridades civiles y religiosas del Santo Oficio de la Inquisición que examinen los contenidos de todos aquellos libros y obras, ya sean escritos en latín o en romance, de formato grande o pequeño, para venta o impresión, a fin de cuidar que no contengan materias apócrifas y supersticiosas, reprobadas, de cosas vanas y sin provecho. Textos que antes de la llegada de la innovación tecnológica seguramente habían existido, pero circulaban en el reducido y selecto ámbito del manuscrito. A partir de este momento, cobra forma la regulación sistemática de la actividad impresora y la consecuente censura del texto impreso en España, censura que engrosará, como sabemos, a lo largo de los siglos los archivos civiles y eclesiásticos debido a la enorme cantidad de juicios efectuados. Al tiempo que este panorama se vivía en España, se descubría América, se conquistaba y colonizaba su territorio y se fundaban los virreinatos americanos. En el traslado de las instituciones de corte española a los virreinatos recién establecidos se llevó también la imprenta. Por tratarse de espacios recién fundados y también por la experiencia que la corona había tenido en España, la reglamentación de la imprenta y sus productos se creería
que pudo regularse mejor en estos espacios. Sin embargo, es posible encontrar, como veremos, impresos que evidencian las fisuras que vivía también el sistema administrativo del virreinato de la Nueva España. El entramado civil y religioso que sustentaba dicha regulación, además de orientar la creación de mentalidades y la configuración de un orden sociocultural que estuviera en sintonía o se ajustara a la ideología imperante, propició el clima ideal para el surgimiento de prácticas furtivas que buscaban burlar la censura, no solo con la finalidad de difundir textos peligrosos cuyo contenido pudiera atentar contra la religión, la moral, las buenas costumbres o la solidez de las instituciones de la corona, como ya hemos señalado, sino también a raíz de lo demorado que resultaban los trámites para obtener los permisos y licencias de impresión preceptivas. Estos trámites, como ha indicado el profesor Moll, retrasaban considerablemente el proceso editorial. Por ejemplo, para que una obra llegara a la estampación, antes debía haber pasado por la solicitud de concesión de licencia para imprimir el texto ante el Consejo de Castilla, la presentación del ejemplar a imprimir ante el escribano del Consejo, el cotejo del material impreso con el texto presentado previamente ante el Consejo, que debía certificar la total adecuación del mismo, la fijación de la tasa o precio de venta por parte del Consejo, que debía estar certificada por un escribano del mismo, la impresión de la portada y demás preliminares, en los que debía figurar la licencia, la tasa, el privilegio, el nombre del autor y del impresor, el lugar y el año de impresión. Ante estas circunstancias, encontramos algunas imprentas involucradas en la realización de ediciones ilegales que no cumplían con el preceptivo control de la censura o del control administrativo y salían a la luz sin datos de impresión, o peor aún, como ya he señalado anteriormente, con pie de imprenta falsificado o copiado de una edición auténtica anterior. Aquí están dos casos de impresos indocumentados y alegales que vieron la luz durante el siglo XVII. Uno es español y otro es novohispano. Son las ediciones del Viaje de América a Roma de José de Castro. José de Castro fue un fraile franciscano que vivió en Zacatecas en la segunda mitad del siglo XVII y en Querétaro también, en los conventos de Zacatecas y en el colegio de Querétaro. Una parte importante de mi tesis doctoral consistió en la edición crítica y anotada del Viaje de América a Roma de José de Castro. Inicié la investigación con un ejemplar de la tercera edición de 1745 que reza, si pueden ver aquí abajito, impreso en la Europa y por su original reimpreso en México por Francisco Rodríguez Lupercio. Después inicié la investigación con este ejemplar y posteriormente localicé estas dos ediciones. Después de ubicar las dos ediciones que menciona esta tercera, una que se suponía era europea y otra mexicana, me encontré con la sorpresa de que ninguna de estas dos contaba con datos de impresión, ni con los preliminares que era común que contuvieran los impresos de época, la licencia, la tasa, el privilegio, el nombre del autor y el impresor, el lugar y el año de impresión. Consulté varios ejemplares para comprobar si la falta de preliminares era generalizada o si se trataba de casos particulares de ciertos ejemplares. El resultado del examen fue que, en efecto, ningún ejemplar contaba con datos de impresión y preliminares. Por tanto, los dos testimonios caían irremediablemente en la categoría de la alegalidad. Había entonces que realizar la asignación de imprenta y año de impresión para poder estar en condiciones de establecer la filiación de estos testimonios, cuestión previa e indispensable a cualquier tarea seria de edición crítica. Pero me preguntaba, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo recolocar y revocar estos impresos indocumentados, faltos de identificación editorial? ¿Cómo afrontar de manera sistemática la ascripción tipográfica y cronológica, la tarea de asignación de imprenta? Mi punto de partida fueron, por supuesto, estos textos conservados, a los que aplicamos las primeras fases del método filológico, la recolección de fuentes críticas en cuanto al acopio y análisis material de los testimonios, análisis histórico, de los testimonios, y los presupuestos de la bibliografía material que nos enseña métodos y herramientas para el análisis tipográfico. Este método nos permite aprender a ver y mirar con qué materiales se compuso cada edición de un libro o texto impreso. El trabajo tipobibliográfico tuvo doble función, la descripción e identificación de materiales tipográficos y ornamentales.
En este sentido, fueron fundamentales las enseñanzas de la profesora Fernández Valladares, quien afirma que la labor de descripción es indisociable de la del análisis tipográfico, si se quiere aspirar a la exhaustividad. El análisis nos permitió conocer las pautas, los gustos y preferencias en la utilización de materiales en el proceso de impresión, los hábitos de composición y puesta en página, de distribución y división del texto, los formatos, la categoría y destino como producto comercial. Después de comparar varios textos impresos en México por el taller de Francisco Rodríguez Lupercio en los últimos 15 años del siglo XVII, porque estos últimos 15 años el marco temporal se determinó por las fechas del viaje que realizó José de Castro entre 1687 y 1689. Pude ubicar sin mayores complicaciones esta como la edición mexicana, gracias a la concordancia tipográfica y de diseño que venía utilizando dicho taller en la composición de los textos. Aunque el pie de imprenta de la tercera edición reza, como ya hemos visto, impreso en Europa y por su original reimpreso en México por Francisco Rodríguez Lupercio, comprobamos que Francisco Rodríguez Lupercio falleció algunos años antes, en 1684. A partir de esos años, su esposa, Jerónima Delgado Cervantes, se hace cargo del taller hasta 1698. Y recordemos que José de Castro viaja a Europa de 1687 a 1689. Por lo tanto, a partir de 1698, que empiezan a aparecer los textos del taller de Rodríguez Lupercio con pie de imprenta de los herederos de la viuda de Rodríguez Lupercio, establecimos este marco, ¿no? Por lo tanto, la asignación correcta queda impreso en México por Jerónima Delgado Cervantes, viuda de Francisco Rodríguez Lupercio. A día de hoy desconocemos el año preciso de esta publicación, a pesar de haber agotado los recursos disponibles en los archivos que pudieran habernos dado alguna pista. En los permisos de impresión consultados en el Archivo General de la Nación de México no se encontró ningún indicio que pudiera ayudar a completar este mosaico imperfecto. Tampoco en los archivos conventuales que contenían información sobre la vida y obra de José de Castro. Era de esperarse que no existiera registro del libro de viaje en la sección de permisos de impresión de la AGN, ya que esta edición no contiene licencias de impresión y fue impresa ilegalmente. De cualquier modo, se consultó por si las dudas, así como se revisaron otros legajos acerca de la actividad de la imprenta de Rodríguez Lupercio. Hemos dejado a modo de tentativa, como pueden ver, 1690 como año de impresión, en virtud de algunos datos recabados en distintos lugares. En primer lugar, la ficha que aparece en el catálogo de la Yale University Library, que dice México y reimpreso por Francisco Rodríguez Lupercio en 1960. En 1960 evidentemente es un error digital. Se refiere a 1690, porque, sin lugar a dudas, en 1960 la imprenta de Rodríguez Lupercio ya no existía. Asimismo, Medina, en la imprenta en México, describe un ejemplar de la edición mexicana, señalando que se trata de la segunda edición, afirmando que es la segunda edición con año de impresión 1690, y al final del registro anota que Beristain no señaló fecha de impresión, pero que refiere como probable el año de 1690, sin explicar en qué información se basa para llegar a esta conclusión. Y tampoco da datos sobre la ubicación de este ejemplar en cuestión, así es que no sabemos dónde está, si lo vio, si lo tuvo en sus manos o si simplemente tomó los datos de Beristain. Por otro lado, Pascual Bouchot menciona este ejemplar en el catálogo de impresos novohispanos y anota también tentativamente 1690 como año de impresión. En el diccionario de viajeros españoles, en la entrada correspondiente a José de Castro, figura la descripción de una edición del viaje de América a Roma con año de impresión probable 1690, dato que ha sido tomado de la bibliografía de literatura hispánica de Simón Díaz, según declara el investigador, sin proporcionar más información al respecto. Por último, encontramos una nota manuscrita registrada en el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, que es este precisamente, donde se lee, como pueden ver aquí abajo, no sé si pueden verlo, si se nota aquí, 1689 o 1690. Hemos revisado estos ejemplares y no cabe duda que corresponden a la edición mexicana. Sin embargo, no se puede afirmar con esta base endeble que efectivamente la segunda edición se realizó en ese año.
pudiera ser que los bibliógrafos fueran tomando encadenadamente una primera asignación aventurada. De cualquier modo, hemos dejado, por el momento, 1690, hasta que tengamos elementos más fiables para poder hacer una asignación de año realista. Ahora, una vez ubicada la segunda edición, me di a la tarea de intentar localizar el taller responsable de esta primera. Los repertorios bibliográficos Medina, Gallardo, Bouchot, Palau, Simón Díaz, etc., no hacen distinción, señalan las dos ediciones que ya vimos como una sola, por lo que no me fueron de utilidad para aclarar la situación. Solo contaba con una reproducción de esta primera edición, así que sobre la base del reconocimiento de la tipografía y la composición del texto, comencé a revisar impresos españoles durante el periodo de 1680 a 1693. Considerando la nota de la tercera edición, que recordemos, dice, impreso en la Europa, y acotando el territorio con base en el relato de viaje de José de Castro que finaliza a su llegada a Madrid. La búsqueda me condujo a la revisión de textos impresos en Madrid, Valladolid, Alcalá de Henares, Granada y Sevilla. Inicié con la imprenta sevillana tomando en cuenta las afirmaciones del profesor Moll, quien explica que, y cito, Madrid casi exclusivizaba las primeras ediciones de las obras de mayor éxito. En cambio, Sevilla, como puerta de la exportación de libros a las Indias, compensó su vida editorial con la impresión de numerosas ediciones ilegales, que permitieron alargar el trabajo no demasiado abundante de sus imprentas. Sin embargo, en los impresos sevillanos no encontré ninguna coincidencia. Durante varios meses continué la revisión en las imprentas andaluzas sin buenos resultados. Posteriormente, revisé las imprentas de Valladolid y Alcalá de Henares, con resultados igual de desalentadores. Dejé por último Madrid por ser la ciudad que más talleres tenía en ese momento en funcionamiento, 16 en total, y menos bibliografía especializada. Después de una revisión minuciosa de muchos textos impresos en los talleres madrileños, me encontré con que, a pesar de haber esperado el uso de materiales tipográficos similares en varias imprentas, como se había pensado que sucedería, pocos, por no decir casi ninguno, se repiten. Y si llega a aparecer algún elemento parecido en textos estampados por imprentas distintas, el diseño y la composición del impreso permiten desechar cualquier duda que pudiera surgir. La búsqueda me permitió encontrar similitudes tipográficas de composición entre mi librito de viaje, esta es la dedicatoria que aparece en el librito de viaje, y las obras que habían salido de la imprenta de Juan García Infanzón. Es decir, localicé una serie de iniciales grabadas que podemos ver aquí, y estos adornos tipográficos, e inclusive los hábitos de composición y puesta en página que se repiten en los impresos de García Infanzón. Si vemos, son muy parecidos, tienen un hábito de composición muy parecido y utilizan los mismos tipos que tenemos en nuestro viaje de América a Roma. Se ve distinto el tamaño de la letra porque estamos hablando de formatos distintos, de libros de formato distinto. Este libro de José de Castro tiene formato en octavo y estos son cuarto. Podemos ver aquí y aquí un poco más. Este es muy parecido a nuestra dedicatoria. También salió de la prensa de García Infanzón. Apreciamos esta P, esta inicial grabada P, que es la misma de la inicial grabada P de la dedicatoria del viaje de América a Roma. Podemos apreciar aquí inclusive una fractura, no sé si la distingan, aquí hay una fractura y aquí hay una fractura. Con esto comprobamos este tipo de fracturas en la tipografía y en las imágenes hilográficas nos permite comprobar que se trataba del mismo tipo. Con base en los procedimientos establecidos por la crítica, realicé la medición de la tipografía y de los milímetros. Bueno, aquí está toda la serie de iniciales grabadas que utilizó el taller de García Infanzón entre 1686 y 1691. Y aquí era lo que les decía, ¿no? Una puesta en página muy parecida, mismos adornos tipográficos, misma serie de letrerías.
Con base en los procedimientos establecidos por la crítica, realicé la medición de la tipografía y de los milímetros por cada grupo de 20 líneas de los impresos de Juan García Infanzón consultados, para comprobar si se trataba de las mismas placas de impresión. El resultado se comparó con las mediciones de la primera edición de nuestro ejemplar del viaje de América a Roma, obteniendo resultados coincidentes en todos los ejemplares. Todos los textos revisados compartieron las mismas medidas por segmento, incluido el librito de Castro. Y bueno, tengo las medidas, pero no los voy a cansar con esto, que ya es demasiado técnico. Así fue como pude ubicar la primera edición que salió de las prensas de manera alegal del viaje de América a Roma, estampada en 1689. El año de impresión lo determiné gracias a algunos documentos institucionales de José de Castro, como cédulas de identificación